como les decía, ¿no? Nosotros hemos visto la clase pasada, hemos visto las formas de entrada, pero ahora vamos a ver el método de entrada, es decir, ese ingreso que hacen las empresas responde a, a ciertos criterios que se tienen, ¿no? Que la misma empresa maneja. Esos criterios que la empresa maneja están dados en función de ciertos modelos, ¿no? Algunos criterios son económicos, es decir, ¿no? El por qué elijo tal o cual forma de entrada responde a una situación o a un elemento económico, podría responder también a las capacidades que tiene la organización, ¿no? Podría responder a factores estratégicos, ¿no? Y entonces a todo ello nosotros llamamos los modelos, ¿no? Para la elección de la entrada hacia otros mercados. Entonces vamos a hablar que en el entorno de la empresa siempre hay muchos factores, ¿no? Estos factores lo que hacen es básicamente tomar en cuenta la situación que se pueda dar en un futuro ante la posibilidad de ingresar hacia otros mercados, ¿no? Entonces, en esa medida es que aparecen estos modelos, ¿no? El primer modelo, que es el modelo económico, ¿no? Básicamente lo que busca asociar es los costos con el tamaño del mercado, ¿no? Obviamente se entiende que a mayor tamaño de mercado, los costos van a tender a ser menores. Pero la pregunta sería, básicamente, ¿de qué tipo de costos estaríamos hablando? ¿No? Obviamente, a mayor tamaño de mercado, los costos fijos se van a mantener y los costos variables van a ir decreciendo hasta llegar a un punto en el cual ya no hay el costo variable ya no va a seguir decreciendo, ¿no? Se va a mantener o en algunos casos va a crecer ligeramente. Entonces, esa relación entre los costos y el tamaño de mercado responde a este modelo, ¿no? Este modelo económico. Este modelo económico, obviamente, lo que hace es ponderar, ¿no? En función de ello, qué método elegir, ¿no? ¿Solo me dedico a exportar? ¿Trabajo con licencias o con inversión extranjera directa? Nosotros veíamos la clase pasada y decíamos que la empresa puede elegir la forma de exportación. La empresa puede elegir la forma de inversión extranjera. La empresa puede elegir la licencia, ¿se acuerdan? Pero ahora estamos encontrando por qué elijo tal o cual método, ¿no? Entonces, el primer modelo es este modelo económico. Hay que tener en cuenta que cuando se exporta, ¿no? El costo fijo va a crecer ligeramente. Sin embargo, los costos variables son más elevados, ¿no? Dado que hay otros costos que se van a asumir cuando hablamos de una exportación, ¿no? Ahí podríamos hablar de los costos de transporte o el tema de los aranceles, ¿no? En cambio, en el caso de una licencia, el costo fijo se incrementa, ¿no? Porque hay una necesidad de adecuar, ¿no? De controlar las condiciones en los nuevos mercados. Se puede hablar aquí de una franquicia, no se podría hablar aquí de una una gestión de administración, lo que fuere, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto, se Los puede costos incrementar. variables,
Se reducen, profesor. Sí, claro, en cambio, en ese sentido, el costo variable se va a reducir, ¿no? En una inversión extranjera directa, ¿no? Obviamente hay mayores costos fijos, ¿no? Porque estoy hablando de crear una nueva empresa, ¿no? Eh, Sin embargo, el costo variable va a ser menor porque hay una mayor cercanía hacia el mercado de destino, ¿no? Ya es el cliente local. Exactamente, ¿no? Entonces ahí, todo ese juego, ¿no? De costos, tamaño de mercado que va a llevar a asociar, a diferenciar el costo fijo del costo variable, se relaciona con este modelo que es el modelo económico. Aparece un segundo modelo, ¿no? Que lo vemos aquí nosotros, ¿no? El TCT, Así es, el modelo basado en la teoría económica de los costos de transacción. costo de transición. Así es, ¿no? Y ahí, ¿cuál es el criterio? ¿Sobre qué se basa la teoría económica de los costos de transacción? En la explotación de una ventaja competitiva en un mercado exterior. Así es, ¿no? Entonces, ahí ya aparecen, ¿no? Las ventajas competitivas de la empresa, ¿no? Y en función de esa ventaja competitiva, se da justamente eh, la necesidad o no eh, de elegir algún método de entrada, ¿no? Y entonces hay ciertos criterios que van a ayudar o que van a configurar que esa ventaja competitiva se pueda dar, ¿no? Uno de ellos es el riesgo país, ¿no? Aparece también aquí el otro elemento que es la distancia cultural, es decir, qué tanta, eh, qué tan diferente culturalmente hablando es el mercado de destino en relación al mercado de origen, ¿no? Cuanto más diferente es el mercado de destino en relación al mercado de origen, entonces estamos hablando de que hay mayor, si es, cuanto más diferencia hay entre el mercado de origen y el mercado Mayores son los costos. del mercado de destino, ¿no? Hay menos posibilidad de nosotros de utilizar una forma de entrada que suponga un mayor control y compromiso de parte de la empresa. Inicialmente uno va a tomar la opción de exportar, probablemente. Y conforme va conociendo ese mercado, recién podría dar los siguientes pasos. Pero si es un mercado donde es culturalmente muy similar, entonces no hay mucho que aprender, por usar algún término, y es más fácil, se puede establecer una inversión extranjera directa, ¿no? Entonces hemos visto que aquí hay un factor que se liga con el riesgo país, con la distancia cultural, pero Con también, la potencial de mercado también. así es, con el potencial de mercado, Y ¿no? los activos intangibles. Ajá, y los activos intangibles, exactamente. Profesor, Sí, yo tengo una duda en lo que es potencial de mercado. ¿Lo podría explicar? claro, claro. Por ejemplo, dice, en las ventas cuando el mercado está en una etapa de crecimiento, permite a la empresa amortizar rápidamente los costos, es decir, los fijos y transacción, y Ajá, que supone operar con métodos que implican un elevado control. Pero también dan la contraparte en la que dice que, por ejemplo, dicen, y en los mercados de bajo potencial de crecimiento se considera que los métodos implican un menor grado de control que proveen de mejores oportunidades. ¿Por qué? Partiendo de las bajas expectativas sobre los mercados, minimiza el compromiso de recursos que se puede mejorar la rentabilidad sobre la inversión y además los costos de salida reducen considerablemente. Pero abajo dice, en ese sentido, el mayor potencial de mercados incrementará la productividad de utilizar la forma de entrada que suponen un mayor grado de control y compromiso de recursos. No entiendo esa parte, o sea, ¿cuál es mejor? ¿Cuando está el crecimiento o porque abajo vuelta dice que el mayor potencial de mercado incrementará? Y de ahí vuelta hay una contraparte del crecimiento cuando está bajo.
no entiendo esa partecita bien, como que Ya. no la llego a interpretar bien. Ujú. A ver, normalmente cuando un mercado es más atractivo, eh, de hecho, uno asocia que un mercado es atractivo porque sabes que el producto que tú quieres ofrecer va a tener mayor demanda. ¿No es así? Entonces, si hay mayor demanda de un producto, quiere decir que ese tamaño de mercado está creciendo para nosotros, ¿no? Como empresa. En esa medida, lo que nos dice el texto es que, claro, si hay mayor requerimiento del producto que nosotros queremos, por lo tanto hay mayor potencial de desarrollar el tamaño de mercado. En esa medida, para nosotros es posible, ¿no? Que queramos ingresar eh, con más fuerza en ese mercado. Es probable que alguien quiera instalar una planta de producción, es probable que alguien quiera abrir una filial, es así, porque el mercado está respondiendo a los productos que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasaría si es que eh, ese mercado ya está saturado de los productos que nosotros ofrecemos o los servicios? ¿No? Entonces, obviamente, nosotros lo que vamos a hacer es probablemente no decidir ingresar como inversión extranjera directa porque iremos a mucha competencia, ¿no? Entonces, obviamente de repente pensaremos en una franquicia, ¿no? Para ir viendo cómo va el mercado, para que esa franquicia nos indique cómo se está moviendo el mercado. Por ahí estaremos evaluando tal vez exportar, ¿no? Y esperar hasta a ver cómo nos va en ese mercado, ¿no? Entonces, en esa medida, en esa segunda opción, el hecho de que el mercado esté muy saturado por muchas empresas que ofrecen los mismos productos o servicios que yo, mi compromiso con ese mercado va a ser menor. Y entonces es probable que no deje de tener presencia, pero mi presencia no va a ser directa. Será a través de, llamémosla, de terceros o a través de exportaciones que yo pueda efectuar, ¿no? En esa medida, el texto nos dice, ¿no? Que ahí, efectivamente, al haber un menor potencial de crecimiento, entonces voy a buscar yo un menor grado de control de ese mercado. ¿Cómo tengo menor grado de control de ese mercado? Probablemente solo exportando. Y en esa medida, entonces, mis recursos como organización para ingresar a ese mercado se reducen. Tanto como la posibilidad de en algún momento dejar ese mercado, ¿no? No me va a afectar mucho porque yo no he comprometido gran parte de mis recursos para ingresar a ese mercado. A eso se refiere este tema del potencial de mercado. No sé si con eso tiendo a aclarar tu duda, Estuardo. Sí, profesor. ¿Sí? Porque no Voy a, llegaba a interpretarlo bien, o sea, como anda un poquito delicado también, ¿no? ya, claro. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Si es que una empresa de vehículos, por ejemplo, que hoy está vendiendo en otros mercados vehículos híbridos, ¿saben lo que es un vehículo híbrido, no? Jorge sabe, profesor, porque él sabe todo. ¿Les suena? Vehículo híbrido. Profe, ¿no es un vehículo que usa en parte gasolina y en parte electricidad? ¿O me estoy equivocando? Ya, ok. O sea, la de hidrógeno también he visto que hay, pero no es tan popular. Claro, ¿no? Por ejemplo, aquí en el mercado peruano y en muchos países de América Latina, el ingreso de vehículos híbridos todavía no tiene el nivel que tiene en otros mercados, ¿no? Sobre todo en los mercados europeos, ¿no? Que ya ha ingresado con fuerza, ¿no? Entonces, ese vehículo híbrido, por ejemplo, es un mercado, al ingresar a América Latina, es un mercado que va a tener mucho potencial de crecimiento. ¿Por qué? Porque bueno, está acorde con el medio ambiente,
que es un mecanismo alternativo a la gasolina, ¿no? O al petróleo, al derivado del petróleo. Entonces, tiene mayor posibilidad de poder adquirirse, ¿no?, más como una alternativa, ¿no?, a la fuente tradicional de suministro que eran los derivados del petróleo, ¿no? Entonces, para ingresar a América Latina es un potencial de mercado enorme, pero también está ligado a la capacidad adquisitiva de los que puedan comprar estos vehículos, ¿no? Imaginémonos que este vehículo híbrido en el mercado peruano y en el mercado latinoamericano se venda a $15.000. A ese precio es probable que gran parte de los consumidores que hoy tienen o que hoy compran vehículos en diésel, ¿no?, o sea, basado en combustible, en gasolina, decidan comprarse el vehículo híbrido. Entonces hay un gran potencial de mercado a ese precio de personas que van a querer adquirir ese vehículo. Para la empresa o empresas que vendan este tipo de vehículos va a significar un tamaño de mercado enorme, ¿no? Entonces es probable que esas empresas, al tener a ese precio los productos, algunas, o de repente todas, se animen a ingresar y a armar una fábrica aquí o una planta, sea en cualquier mercado, en cualquier país de América Latina, porque saben el potencial que significa ingresar a esos precios. ¿Y por qué la empresa decide instalarse aquí en América Latina, armar una fábrica o de repente armar un centro de ensamblaje? Por el potencial de mercado que hay, ¿no? Ahora, ¿y qué pasaría si es que, por ejemplo, una empresa de las que hasta ahora sigue vendiendo ese tipo de vehículos, ustedes creen que esta empresa que hasta ahora sigue vendiendo ese tipo de vehículos que son los basados en el combustible, basados en petróleo, en gasolina, bajo el contexto de que existen los vehículos híbridos, podría decidirse a abrir una nueva planta aquí en América Latina? Probablemente no, porque sabe que en algún momento, ¿no?, los vehículos híbridos van a ingresar. Entonces, si esta empresa que vende vehículos que son de combustible diésel, decidiera abrir otra planta en América Latina, lo que está haciendo es apostar por más recursos en un mercado donde ese potencial, hoy por hoy, ya se está reduciendo ante la amenaza de que ingrese un nuevo tipo de producto. Si la empresa que produce estos vehículos diésel decide ingresar y abrir otra planta en cualquier país de América Latina, está comprometiendo gran parte de sus recursos. Pero sabe también que en algún momento el mercado ya no va a seguir comprando estos vehículos, por lo tanto el riesgo que está asumiendo es mayor. Entonces, eso es lo que te dice la segunda parte del potencial de mercado, ¿no? Si el potencial de crecimiento es bajo, obviamente la empresa va a considerar un menor grado de control. Es decir, la empresa va a considerar en menor medida realizar inversión extranjera directa y va a preferir exportar probablemente, ¿no? Y de esa forma no está comprometiendo sus recursos, porque realizar inversión extranjera directa supone comprometer sus recursos y recuperar los mismos en un mediano o largo plazo. Solo puedo hacer eso si hay potencial de mercado. Si no hay potencial de mercado, no podría, no debería, ¿no?, realizar esa modalidad, esa forma de entrada. ¿De acuerdo? Recuerda que estamos dentro del modelo de los costos de transacción. Entonces, los costos de transacción consideran, entre otros elementos, el tamaño de mercado, pero no es el único criterio. Considero el riesgo país también, considero la distancia cultural, ¿no? Y considero también ciertos activos intangibles que tiene la organización, como son el tema tecnológico y el tema comercial, ¿no? Son estos elementos los que me van a dar a mí las ventajas competitivas que decíamos, ¿no? Que en función de esas ventajas competitivas, la empresa va a decidir, ¿no?, qué forma de entrada tomar. Aparece también otro modelo que es el de las capacidades organizativas, ¿no?
donde aquí ya no estoy hablando de las ventajas competitivas, sino estoy hablando más bien, ¿no?, de las capacidades que tiene la empresa para poder explorar o explotar, ¿no?, eh, otras posibilidades. Eh, Aquí la teoría de las capacidades organizativas se centra básicamente en el tamaño, ¿no? Pero el tamaño que estoy hablando en esta eh, teoría de las capacidades organizativas se da básicamente el tamaño que la organización pueda tener en función de de las, del tamaño de está en relación a la capacidad de recursos que pueda tener o capacidad de recursos financieros que la empresa tiene, ¿no?, en función del tamaño o tipo de empresa que es. Es decir, sus capacidades organizativas se asocian que una empresa que es micro o pequeña tiene mayor capacidad de poder concentrar activos financieros que una empresa que es mediana o gran empresa, ¿no? Entonces, a ese tamaño se refiere. Estas capacidades organizativas responden a que cuanto más grande es una organización, puede disponer de más recursos. Además, se asocia mucho con la experiencia que tiene esta empresa, ¿no?, la experiencia saliendo a otros mercados. Y también se asocia con la capacidad que tiene la organización, ¿no?, de poder transferir todos esos conocimientos que tiene en la central hacia otras filiales que esto pueda tener, ¿no? Y a esto último es que se llama el know-how, ¿no? El know-how que pueda manejar la empresa respecto a las competencias propias o particulares de la organización y que ésta pueda ser replicado en otros mercados, ¿no? A diferencia del modelo anterior, donde yo buscaba la ventaja competitiva en el modelo de los costos de transacción, y esta ventaja competitiva está dada sobre la base del riesgo país del mercado destino, está dado sobre la base de la distancia cultural del mercado destino, está dada sobre la base del potencial de mercado de este mercado destino, o está dada sobre la base de los activos tecnológicos y comerciales de ese mercado destino. En cambio, en las capacidades organizativas yo estoy hablando de la empresa. No estoy hablando del mercado y los elementos que van a marcar la ventaja competitiva, sino estoy hablando de si la empresa es una gran empresa que va a tener muchos activos financieros que van a permitir ingresar a ese mercado. Estoy hablando de la experiencia que tiene esta empresa, o estoy hablando de esa capacidad de poder transferir ese know-how que tiene hacia otras filiales, ¿no? Mientras el primero me habla o busca las ventajas competitivas del mercado destino, este modelo basado en las capacidades organizativas lo que hace es ver el potencial que tiene la empresa como tal, ¿no?, en función de su experiencia, en función de los activos financieros y en función del know-how para transmitir o transferir esas competencias que tiene la organización. No sé si queda claro esa diferencia entre un modelo y otro. Claro, ahí sí, profesor. ¿Sí? Ok. Y luego aparece el modelo basado en factores estratégicos, ¿no? Sí, profesor. Ok, muy bien. Los factores estratégicos, aquí sí, hay ciertos elementos que voy a utilizar y que están Como ligados. el cash flow, profesor. El flujo de caja. El cash flow también es llamado, ¿no? Flujo de caja. Sí, Cash sí, flow. exactamente. ¿No? El tema de los factores estratégicos, aquí hay ciertos elementos que van a ayudar a esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estrategias ha asumido la organización
respecto a la competencia, ¿no? La organización puede haber asumido una estrategia de competencia basada en una estrategia global, es decir, en mirar el mercado como si fuera uno solo, o es que la empresa ha asumido el ingreso a otros mercados basado en una perspectiva particular de cada mercado, una estrategia multidoméstica, ¿no? En función de eso, de esos factores estratégicos, es que, perdón, en función de la mirada que tengo de la competencia internacional, es un elemento para poder elegir el método de entrada, ¿no? Y este a su vez pertenece a ese modelo basado en factores estratégicos. El otro componente de los factores estratégicos está dado ya no solamente sobre la estrategia que tiene la empresa para mirar otros mercados, sino está dado sobre los motivos estratégicos que tiene la empresa para entrar a otro mercado, ¿no? Entonces, los motivos estratégicos para ingresar hacia otros mercados suponen, ¿no? Por ejemplo, que en algunos casos yo quiero ingresar a otros mercados porque yo decido, o como organización, yo decido ingresar a otros mercados porque la competencia ya lo ha hecho, ¿no? O yo decido ingresar a otros mercados porque mi cliente ya está ingresando a otros mercados y yo por seguirlo, por no dejar de ser su proveedor, también lo hago, ¿no? Ese es un motivo defensivo, ¿no? No es tanto un motivo de iniciativa de la organización, sino que está respondiendo a lo que el contexto le está dando a esta organización. Estoy hablando del enfoque de la empresa con su cliente o con sus proveedores, ¿no? En otros casos, la empresa decide de manera particular salir a otros mercados. ¿Sí? La empresa tiene una estrategia ahí de expansión, ¿no? Hacia otros mercados. Y por lo tanto, razón de ella es que eh, deciden, ¿no? Por este modelo que se basa, como les decía, en los factores estratégicos. ¿Factores estratégicos de quién? De la competencia internacional y factores estratégicos, ¿no? De entrada en un mercado sobre la base de lo que un proveedor o un cliente pueda influir en mi decisión como organización, ¿no? Entonces, por eso decimos que ese modelo es un modelo basado en factores estratégicos. Pero factores estratégicos de qué? Ligados con el mercado, ¿no? O con la parte comercial. Estos son los principales modelos. Hemos visto aquí 4, ¿no? 4 modelos que determinan el método de entrada. Luego aparece el otro modelo que es el de la evidencia empírica, ¿no? Básicamente lo que hablamos de evidencia empírica es lo que en la práctica o en muchas empresas toman como elemento fundamental para elegir el método de ingreso a otros mercados, ¿no? Y entonces, sobre esa base aparecen una serie de situaciones que determinan una u otra forma de entrada, ¿no? Y ahí aparece exportación versus inversión directa, ¿no? Aparece ahí el tema de licencia versus inversión directa, empresas conjuntas versus filiales o filiales propias, ¿no? Que son las modalidades o digamos, la combinación de las 3 formas que hemos visto nosotros de formas de ingreso a otros mercados, ¿no? Exportación, licencias e inversión extranjera directa. Entonces, en algunos casos, las empresas deciden dejar de exportar y prefieren inversión extranjera directa porque de repente existen el arancel es muy elevado, existen muchas trabas, existen muchas barreras no arancelarias para ingresar a ese mercado, y entonces mejor prefieren instalarse allá y evitar de esa forma el ingreso, evitar de esa forma los costos altos de envío de mercancías de ese mercado. O de repente porque los gobiernos del país de destino están dando ciertos incentivos a las empresas, entonces ellos deciden en función de eso ingresar, ¿no? O en otros casos porque hay ciertas variables, cuando hablamos de licencias versus inversión directa, en algunos casos
¿no? Se puede dar porque hay ciertas condiciones del sector que antes no se daban y que mueven a que la empresa pueda decidir salir, ya no bajo el tema de licencia, sino ya como inversión extranjera directa. O porque puede suceder que la empresa decide dejar o decide dejar de lado las licencias opta por la inversión extranjera directa porque de repente la empresa eh, hoy ya cuenta con los recursos necesarios. Ya hay ciertas variables propias de la empresa que le permiten salir a esos mercados. Y antes no salía porque no contaba con esos recursos, por lo tanto la mejor opción era trabajar como licencia, ¿no? O en otros casos, porque el sector ha mejorado en mayor medida de lo que antes era, y entonces ya me motiva a mí para poder ingresar. O probablemente porque el país de destino, las variables macroeconómicas, el tipo de mercado ha cambiado, ¿no? Se adecua más a lo que yo espero o esperaba en su momento de ese mercado. En otros casos, también aparecen las decisiones de si ingreso a ese otro mercado, estoy en estos mercados como empresa conjunta y ahora decido abrir una filial propia, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que yo puedo realizar inversión extranjera directa de manera conjunta, ¿no? O puedo hacerlo de manera individual. Entonces, ¿qué es lo que me va a motivar a mí de haber realizado inversión extranjera de manera conjunta a cambiar a realizar inversión extranjera directa, pero como inversión en solitario o filial propia, ¿no? Ahí hay ciertos elementos que me van a llevar a mí a querer eso. Puede ser la experiencia que yo ya tengo en este mercado, la diversificación que he logrado obtener, ¿no? Que me va a llevar a buscar la independencia de esa empresa con la cual estoy trabajando de manera conjunta en ese mercado, ¿no? O de repente también es el sector, ¿no? Hay ciertos beneficios, ciertas políticas ambientales, ¿no? O de repente hay ciertas capacidades que la organización ha desarrollado y que yo ya deseo ampliarlo de manera individual, ¿no? Entonces, siempre va a haber estas variables, ¿no? Variables del sector, variables de la empresa, que van a llevar a que decidan migrar a un nivel más avanzado de control, ¿no? Y a eso es lo que llamamos nosotros la evidencia empírica para la elección del método de entrada, ¿no? En concreto, este método de entrada supone algunas de las variables que no han sido descritas en los modelos anteriores, pero que han llevado a que la empresa pueda elegir el método de entrada, ¿no? Y por ende la forma de entrada eh, hacia otros mercados. A eso se refiere o en eso está relacionado estos métodos de entrada. ¿De acuerdo? Entonces hay una relación, ¿no? ¿Qué forma de entrada ha adoptado una empresa? Se relaciona o tras de sí, tras del método, tras de la forma de entrada, hay un criterio, o hay un modelo que está atrás de él, y a ese modelo nosotros llamamos el método de entrada, ¿no? Que va a determinar o que va a incidir en la forma en la cual yo quiero ingresar a otros mercados. Hasta ahora solo hemos visto el resultado, o sea, hemos visto la forma de entrada. Y ahora vamos a saber por qué elige una empresa esa forma de entrada. ¿Y por qué elige una empresa esa forma de entrada? Responde a esto. A cualquiera de estos modelos están descritos. No sé si tienen alguna consulta o pregunta sobre este punto. ¿Alguna consulta o pregunta sobre este punto, chicos? Profesor, Sí, ¿me podría por favor así explicar otra vez qué sería como empresas conjuntas versus filiales? claro. Es así, ¿no? Por favor. Ya. ¿Cuándo hablamos nosotros de filiales? ¿Cuándo aparece para nosotros el concepto? Una filial es cuando tú tienes como una sucursal, Ya. en, ya sea en otra ciudad o país. Ok. No sé. Ajá. ¿Alguna otra idea? ¿Filial?
Filial, filial. ¿Ninguna? Ya, a ver, esto. Nosotros conocemos el término sucursal, ¿no? Sucursal. Perdón. ¿Sí? Eso lo conocemos. ¿Y qué es una sucursal para nosotros? ¿Qué entendemos por sucursal? Como una tienda, o sea, como que una tienda de una, una tienda de una tienda, como una, no sé cómo explicarlo, pero es como una tienda Como de una metro tienda, algo así. ¿Una qué? del óvalo metro del óvalo Paspal, ¿cómo se llama en Trujillo? Y Papal. y hay otro metro, y hay otro metro también. Ya. En mi mío Trujillo y otro metro. Estás mal. No sé, sucursal, Profe, ¿no? una sucursal es como que tú pones tal vez tu producto, así lo llevas para otro lado, ¿no? Como lo que dice Valeria, pones así otra tienda, o sea, pero sabes que tus operaciones principales, ¿No? gerencia, todo eso, de ahí siempre va a estar en un lugar. O sea, pero te vas para Ah, otro. ya, pues, profesor, como los bancos tienen su sede principal en Trujillo, el banco, bueno, en Piura el BCP principal está aquí en la avenida Grau, y los demás les Exacto. dicen sucursales. Ajá. BCP de sucursal de Angamos, BCP sucursal de Tamborande, BCP sucursal de Santa Ana, BCP sucursal de no sé qué. Ok. Y el principal queda en la avenida Claro, Grau. pero siempre hay una Y ahí están. principal en un sitio. Claro, entonces una sucursal no es otra cosa que llamémoslo una versión, ¿no? De la misma empresa en otro lugar, ¿es así? Pero toda sucursal tiene el mismo nombre, ¿no? Si hay un BCP, una central en el Ajá. Perú, hay Filial es aquella empresa que está controlada por otra. una sucursal. Bueno, Sucursal, amiga, filial. sucursal. Ah, ¿Sí? Filial Claro. viene a ser, filial filial viene a ser es la empresa que está controlada por otra. filial es la UPAU, UPAU, la sede principal Trujillo, filial Piura, filial. Ajá. Ajá, ok, sí. Igual la En Perú, universidad de la UD, la principal está acá en Piura, filial Lima, está en Lima, pues la sí, Universidad pero de en Piura. realidad es la misma empresa, ¿no es así? No es que una empresa controle la otra, sino que una sede principal Ujú. lo mismo le La controla con- a una sede que es la filial, ¿no es así? Y a eso nosotros llamamos sucursal porque en realidad tiene el mismo nombre, ¿no? Eh, por lo tanto tiene el mismo RUC y es la misma organización, solo que tiene presencia en distintos lugares. Eso para nosotros es una sucursal. Sin embargo, salir a otros mercados o ya la salida de la misma empresa a otros mercados no siempre supone el mismo nombre, no va a suponer necesariamente el mismo RUC, ¿no? Porque cada legislación en eh, cada país tiene una legislación distinta. Entonces, por eso nosotros decimos sucursal a cualquier presencia de la empresa en cualquier parte del territorio nacional, porque tiene el mismo RUC, tiene la misma, desde el punto de vista tributario es el mismo, desde el punto de vista legal la denominación es la misma. Sin embargo, al salir al extranjero eso puede cambiar. Entonces ya no hablamos por eso de sucursal, sino hablamos de filial. ¿Ya? Ah, Es una, profesor, por ejemplo, ya. Entonces, si es así, por ejemplo, una filial podría ser, por ejemplo, BVA, porque, por ejemplo, en Estados Unidos es BVA también, así con la misma, igual que en México, pero tienen diferentes, no son lo mismo. O sea, no es lo mismo que tengas una cuenta en uno que la cuenta en otro, a pesar de que los dos sean BVA. ¿Eso se claro, podría ser una filial? Ah, claro, ok, ok. por eso en el contexto mundial o internacional nosotros hablamos de filiales, Ujú. no hablamos de sucursales. Ok, ok. Pero en sentido práctico es lo mismo, ¿no? Solo que a una escala internacional, ¿no? Bueno, entonces hablamos ahí de filiales conjuntas. ¿No? Esa era la pregunta de Valeria, ¿no? Que no le quedaba claro, no le quedaba muy claro a ella la diferencia entre una empresa conjunta versus filiales, ¿no?
Una empresa conjunta está dada por el hecho de que yo realizo inversión extranjera directa, y la inversión extranjera directa yo puedo realizarlo o en solitario, es decir, yo solo realizo la inversión extranjera directa, o me asocio con alguien para hacerlo. Esta segunda forma de ingresar al mercado asociado con alguien es una empresa conjunta. ¿Sí? Y entonces, la posibilidad que yo tengo de mejorar esa situación que es de una empresa conjunta es abrir mi propia filial, ¿no? Mi filial puede ser de comercialización o venta, o puede ser una filial de producción, cualquiera de las dos. Pero lo que sí queda claro es que en ambos casos, sea filial de comercialización o ventas, o filial de producción, ya estoy solo. Entonces, el dilema para esta empresa es, ¿sigo con esta otra organización en esta aventura de inversión extranjera directa, o lo hago ya yo solo, ¿no? A eso se refiere esa situación empresa conjunta versus filiales. Y entonces, ¿qué es lo que va a determinar si la empresa continúa con esta otra organización en ese mercado o decide abrir filiales? Entonces ahí estamos hablando, ¿no?, de que los criterios son los que se rigen o se ligan por las variables propias de la empresa, las condiciones del sector, ¿no?, que van a determinar o no el hecho de que decidan dejar la presencia conjunta y definitivamente seguir solos en ese mercado. No sé si, Valeria, si con esto respondió la diferencia que buscabas entre empresa conjunta y filial. Sí, sí, profesor. Ok, Gracias. ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver ahora los casos, ¿de acuerdo?